El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Nos visita acá en nuestros estudios Tania Porles, y es candidata al Senado Nacional con el número 4 por el Partido Libertad Popular. Cuéntenos quién es Tania Porles y qué hace participando en política. Sí, antes que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy Tania Porles, yo soy ingeniera economista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo he terminado una maestría y tengo el grado de magíster en Administración y Dirección de Proyectos. Y sí, me he interesado en la política porque, bueno, hemos visto lo que ha venido sucediendo en los últimos años y la verdad siempre he sido crítica dentro de mi entorno. Entonces, cuando Rafael me invita, si bien es cierto, lo dudé por unos minutos, pero luego también me puse a pensar de que a veces solamente hablamos y no tomamos una decisión, ¿no? Entonces creí que era la oportunidad para poder no solamente hablar, ¿no? Ya me estaban dando la oportunidad de participar, entonces me decidí, tomé la decisión. ¿Cómo está compuesta la plancha presidencial del Partido Libertad Popular? Sí, la plancha presidencial está compuesta obviamente por Rafael Belaúnde a la cabeza, el primer candidato a vicepresidente es Pedro Cateriano y yo, Tania Porles, soy segunda vicepresidenta. Ah, va en la plancha usted. Sí. Ya, qué bien. Bueno, vamos a conversar un poco de política. ¿Y qué le parece pues lo que pasa en el Perú, ¿no? Ya no sé ni qué preguntarle porque estas cosas verdaderamente nos deja pues en el aire a todos, ¿no? A nivel internacional ya se imagina la imagen que nosotros tenemos políticamente. Sí, hemos pasado de un presidente que salía en las noches con una capucha, a escondidas, a un presidente que hace unos comunicados formales que no existía la necesidad, ¿no? No existe la necesidad de comunicar y luego de ahí finalmente colocar a otro premier y dejarnos así más inestables de lo que estábamos, ¿no? O sea, no ha terminado de dar su primer paso y ya como que todos nos hemos quedado muy sorprendidos. Sí, es lamentable lo que estamos viviendo y sobre todo de que no nos estamos enfocando realmente en los problemas que tiene el Perú, ¿no? Hemos visto cómo Arequipa se está inundando y no hay una acción concreta de este gobierno, ¿no? Han pasado 4 días y se entiende que el mismo cambio te lleva a no tener tus ministros, te lleva a no poder tal vez terminar de reaccionar, pero finalmente quienes están pagando todas las consecuencias es el pueblo. Yo también estuve la semana pasada por Piura y estaba viendo también un poco del tema de las lluvias, porque ya habían lluvias, ¿no? Y podemos ver de que realmente la gente vive pues en una situación deplorable, ¿no? Con pistas totalmente tierras, ni siquiera están bien afirmadas, vienen las lluvias y se hace un barro. Y nadie respondió por las lluvias anteriores y por las obras millonarias que se robaron y que le cambiaron de nombre a la institución que iba a implementar obras. Ahora nadie se habla de eso. Sí, o sea, realmente el Perú tiene la plata. Lo que falta es gente que no sea corrupta y sobre todo que tenga la decisión de cambiar esta situación.
¿no? O sea, nosotros vemos de que anualmente existen saldos en el presupuesto del Perú, y ahora también hemos visto de que, si bien es cierto, en otros años los mayores saldos en inversiones los tenían el gobierno regional, el gobierno local, pero si miramos los resultados de 2025, quienes han tenido los mayores saldos es el gobierno nacional. Sí. Siempre el gobierno nacional es quien ha ejecutado más, pero sorprendentemente... Con el gobierno de Castillo, siempre metido en el periodismo, en la política, he cubierto Congreso, y digamos así, la cartera más importante en el gabinete era Economía y Finanzas. O sea, en base a quien nombraban como ministro de Economía, más o menos ya sabías para dónde iba a ir la economía del país. Pero con Castillo me di con la sorpresa de que ese no era el ministerio más importante, sino era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué? Bueno, ahí están las obras, pues. Después Claro. uno se entera que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud también hacen obras, tienen Claro, presupuesto sí. para obras, ¿no? El Ministerio de Vivienda, ¿no? Claro, pero el Ministerio Todos de Vivienda, ellos- nadie todos se ellos preocupa del Ministerio de manejan- Vivienda, pero Sí, el bolsón económico, o sea, en el MTC, las están grandes ahí. obras. Y ahí las donde se grandes pelean, obras. pues, estos tres partidos que ahora ya salió a la escena política, que son los que se están repartiendo el país, ¿no? Sí, es lamentable, ¿no? De que podamos ver de que existen obras que han sido pagadas en más del 50%, pero que en ejecución No las- tú no ves. Entonces lo que necesitamos hacer es transparentar toda esa información, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador existe un sistema en el que no solamente colocan cuál es el proceso de contratación, sino que también la documentación del proceso de ejecución del contrato. Entonces tú puedes ver, oye, le has pagado, pero le has pagado ¿contra qué? Tiene un adicional de obra, pero tiene un adicional de obra sobre qué. Entonces tú puedes ver en tiempo real cuál es el movimiento de la ejecución de la obra, y no vas a llegar a una situación en la que terminas de ejecutar más del 50% del presupuesto y no hay nada. Ese es el tema. No hay nada. En la anterior entrevista conversábamos sobre este tema y después la acción de amparo. Y la acción de amparo, bueno, dicen tienen derecho a trabajar, que el presupuesto no alcanza, entonces se estanca. Y hay ejemplos, pues, el hospital de Cusco, que Sí, hasta ahora sigue claro. ahí. Y la En obra fin, se queda parada. que queda no paralizada. No puedes tocar lo que está avanzado, se termina de ir a un juicio, entonces el que finalmente se perjudica es el pueblo, porque no Así puede es. acceder a los servicios Pero de esta salud, gente también que saneamiento. se aprovecha del Estado es la nueva burguesía burocrática que ha hecho plata, no con trabajo, sino con las coimas que reciben del Estado, ¿no? Por ejemplo, bueno, usted encuentra recitales de famosos artistas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Antes eran los días sábados o viernes, ¿no? Claro. Ahora todos los días. ¿Y porque hay gente que tiene plata, plata sucia seguramente, pero que lamentablemente pues se ven perjudicados pues el pueblo. Ahora, en el caso de que usted salga elegida senadora de la República Nacional, pues usted va a la Nacional, ¿no es cierto? Sí, Senado Nacional. Nacional. Senado Nacional. Ese es otro Senado distrital, provincial. La gente va a ser una locura. Oh, sí, la gente, creo que Y empezar podrá la gente- votar, le alcanzará el tiempo para votar. Ese es un tema. Mire, hay... O acá estamos en trabajando de repente para Sí, para alguien que pues. ayude a llenar la cédula. Sí, yo la verdad he tenido oportunidad de caminar no solamente acá en Lima, sino también por el norte, por Piura, ¿no? Entonces, conversando con la gente de forma directa, y hay gente que no sabe de que el 12 de abril son las elecciones acá en Lima.
¿no? Hay gente que recién se está enterando de que no, tiene que elegir, aparte de presidente, también el senador nacional, regional, diputado y el representante del Parlamento andino, y entonces tiene todo un enredo en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer mucha Y le aseguro que nadie sabe que José No. María Balcázar es el presidente de la República. No, bueno, todavía no. Es que ya uno pasan 2 días, 3 días, se despierta y encuentra otro presidente. Bien. ¿Qué va a hacer usted en el Senado? Mira, en el Senado Nacional nosotros lo que vamos a hacer, o sea, sabemos que nos corresponde aprobar, rechazar, modificar las propuestas de ley que nacen en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero nosotros lo que sí es de que vamos a aprobar leyes que se alineen primero a modificar estas leyes pro crimen o darlas de baja. Luego de ahí a incentivar o hacer de que el Estado llegue a una reingeniería. No se trata solamente de cerrar los ministerios, ¿no? O reducir, porque cada ministerio tiene una función, entonces tiene que ser bien pensado. Yo realmente creo de que es de un desconocimiento el hecho de pensar de que vas a entrar y vas a entrar a cerrar ministerios. Hay que tener en cuenta de que cada ministerio tiene programas presupuestales. Ahora, eso de cerrar, perdóneme, eso de cerrar los presupuestos yo lo escuché hace 30 años. De cerrar los ministerios. Sí, o sea, achicar los ministerios. Pero ¿cuántos éramos? Pues éramos 18 millones de habitantes, ahora estamos sobre los 35. 34, 35. Millones y, no sé, de repente cambiar el sistema de funcionamiento de estos ministerios. Lo que necesitamos es optimizarlos y donde corresponda hacer una reingeniería o ver cuáles son los que pueden ser funciones que sean trasladadas a otro ministerio que quepan de mejor manera y de que puedan ejecutarse la entrega de los servicios de forma más eficiente. Ahí es donde vamos a entrar. Entrar a decir voy a reducir los ministerios al 50%, solo nos vamos a quedar con cuatro ministerios, personalmente creo que es desconocimiento. Yo he trabajado dentro también del sector público, o sea, yo he venido haciendo proyectos de inversión pública por casi 15 años y luego he entrado a trabajar dentro de las entidades públicas. Entonces, el sistema es complejo, no es un sistema fácil. Gobernar no creo que sea fácil, no es igual un gobierno regional o local que el gobierno nacional, ¿no? Entonces, cuando entren, como usted comenta, ¿no? Es de que al comienzo la gente dice voy a reducir los ministerios, pero cuando entran y ven la realidad, se dan cuenta de que si entras a querer cerrar es finalmente perjudicar al pueblo. ¿Cómo vas a hacer para poder dar estos programas asistenciales? Porque hay gente que la necesita, ¿no? Si uno camina por el Perú, no solamente el norte, acá la costa, sino si caminas el centro y la selva, te vas a dar cuenta que hay mucha necesidad, que nuestra misma geografía dificulta de que podamos llegar a ese 10% de población que no tiene acceso al agua, no tiene ni una hora, no tiene conexión de agua, que no tiene, en pleno siglo XXI, no puede acceder al internet. Estamos en una época en la que es importante tener a la mano la tecnología, pero ese 10% de la población está condenado a quedarse atrás. Entonces, ¿cómo hacemos con eso, no? No puede ser que sigamos caminando de espalda a ese 10%. El Senado también tiene la responsabilidad política de ver el tema del Tribunal Constitucional, de ver el defensor del pueblo. Sí. Ahí también se corre el riesgo de que se pueda politizar estos cargos que deben mantener mucha independencia, y ahora lo hemos visto, ya empezaron a pasar la factura, ¿eh? Sí, pues cuando hemos visto el gabinete, ¿no? Y luego de que hemos conocido por qué no fue finalmente Hernando de Soto nuestro premier, ya podemos tener más claridad y que ya por ahí siempre venimos escuchando, ¿no? Pero escucharlo de la misma persona, del mismo involucrado, creo que es más evidente. Ya no podemos seguir diciendo de que son suposiciones, ¿no? ¿Y cómo está su campaña? Cuéntenos. ¿Está viajando al interior del país? ¿Está acompañándolo con la plancha al candidato presidencial? ¿Cómo le va?
Sí, en algunas ocasiones yo acompaño a Rafael, en otras lo acompaña Pedro o en otras él va solo, ¿no? Y yo también por mi cuenta, por lo mismo, mire, yo personalmente siento que ser un senador nacional es también que tú tienes que conocer la realidad de otras zonas, no solamente quedarme acá en Lima o tratar de promocionarse, ¿no? Creo que un buen senador nacional también tiene que conocer por su cuenta y con sus fines, ¿no? Para poder aprobar de forma eficiente leyes que realmente sirvan al pueblo. Si no, creo que es más de lo mismo que sucede ahora, ¿no? De que hacemos normas, directivas, sentados acá en Lima y mirando solamente nuestro contexto actual, pero no miramos más allá, no miramos nuestras regiones, cuál es realmente su necesidad, si es que una propuesta de colegio realmente se adapta a la necesidad, por ejemplo, de Iquitos. Sus necesidades son diferentes. Totalmente diferentes, ¿no? Entonces hay que conocer eso. Muy bien. Bueno, ahora la gente, la clase política está pendiente de no solamente quién es el candidato a la presidencia, sino quién es el primer vicepresidente y quién es el segundo vicepresidente, porque con estos cambios, mira lo que pasó a Pedro Castillo, entró Dina Boluarte y ya no había segundo vicepresidente. Hasta los accesitarios hay que... Lo jalan el otro que no tenía nada que hacer, apareció sentado en la presidencia. Sí, pues, no hay que mirar hasta los accesitarios. Por eso le decía ya, preguntar qué cosa, porque acá pasan unas cosas increíbles y creo que estamos dando un espectáculo político pues deplorable a nivel mundial, así como vamos. Bueno, le deseo mucha suerte a Tania Porles, candidata al Senado Nacional con el número 4 por el Partido Libertad Popular. Muchas gracias por la visita. Gracias, muchas gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.